buena, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con nuestra carne? Nuestra carne es débil y normalmente se inclina al pecado. Queremos alimentar nuestra carne. Y es lo que nos estaba explicando Pablo, ¿no? Aunque queremos hacer el bien, muchas veces hacemos todo lo contrario. Algo que no queremos hacer porque nos queremos portar bien, no lo hacemos. Y por eso Pablo decía la semana pasada, ¿verdad? En Romanos capítulo 7, verso 15. Acompáñame, por favor, Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Entonces Pablo se sentía frustrado, ¿verdad? Entonces se da cuenta y nos anima y anima a los romanos a identificar esa parte en donde no es un fracaso. Aunque tú estés deseando hacer las cosas que Dios quiere que hagas y no las logras, no significa que sea un fracaso, sino siempre es sencillamente una evidencia de que el Espíritu Santo mora en tu vida. Maravilloso, maravilloso, porque es como podemos identificarlo. Y que la clave para ser santos no es en nuestras fuerzas. Si no mora el Espíritu Santo en tu vida, es muy complicado muchas veces el quererlo hacer conforme a tus concupiscencias. El rendir cuentas es importante en nuestras vidas. Es como cuando vas a un trabajo, te lo voy a poner muy simple. Vas al trabajo, tienes que rendir cuentas, tienes que cumplir un horario, tienes que cumplir con ciertas actividades y tienes una recompensa. Pero es lo mismo. Tu recompensa es la salvación, la vida eterna. ¿Sí? Entonces esa es la clave. Dice Jesús, ¿verdad? En Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y hay veces que queremos hacerlo a nuestra forma, a nuestro estilo, pensando que Dios está en nosotros, o que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces decía Pablo, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No estaba diciendo qué tenemos que hacer para, sino se está preguntando a sí mismo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el único que nos puede librar es Jesucristo. Jesús. Dice Romanos 7:24 de la semana pasada, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y su respuesta y mi respuesta y tu respuesta debe de ser Jesucristo, porque Él nos ha librado del dominio del pecado que existía en nosotros. Fíjate nada más. Y por tanto, ¿qué debemos de hacer cuando alguien nos hace un favor? Dar las gracias, ¿no? Normalmente hacemos muchas gracias porque me trajiste, muchas gracias porque oraste por mí, muchas gracias por X cosa. Y ve lo que dice 1 Corintios 15:57. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ay, sean todas las gracias, todo el amor, todo. Porque por medio de Él nos lleva a victoria. ¿Sí? Pues bueno, ahora sí vamos al tema, por favor. Vamos al título de esta enseñanza. Y el tema es viviendo en el Espíritu. Y yo me pregunté, ¿realmente estoy viviendo en el Espíritu? Y ahorita es lo que vamos a ver en estos versículos, en esta mitad de la carta a los Romanos, del capítulo 8, verso 1 al 11, cómo tenemos que ver esa parte, cómo vamos a aprender a vivir. Por si no lo sabías, porque yo no lo sabía realmente, vamos a aprender a vivir. Vamos al objetivo, por favor. Y ve lo que dice el objetivo. Aprender a vivir cada día
bajo el régimen nuevo del Espíritu. Se recordarán, ¿verdad? De Romanos capítulo 7, verso 6. Pero vamos a ver qué es lo que dice este verso. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo ¿de qué? De la letra. Ahora, ¿cómo vamos a aprender? Y dice en el objetivo, ¿verdad? Andando, ¿qué más? Pensando, ocupándonos y viviendo en el Espíritu, que Dios ha hecho morar en nosotros en Cristo. Recordemos que la palabra morar es que existe en nosotros. Ya no es que ahorita sí y mañana no. Hemos sido sellados por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora de quien lo recibió. Recordemos que no en todos mora el Espíritu Santo, no en todos, pero en nosotros, gloria a Dios, que sí. Versículo atesorar. Porque el ocuparse de la carne versículo atesorar. Vamos a ir a Romanos 8, 6. ¿Sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué más? Y paz. Romanos 8, versículo 6. Ahora sí, abre tu Biblia si la traes física, si la traes virtual, gloria a Dios. Y si no la traes por algún motivo que te recomiendo que la traigas, vamos a ver los versículos aquí en pantallita. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a darle lectura a lo que es Romanos capítulo 8, verso 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Oramos para poner esta enseñanza y que el Señor nos vaya dirigiendo y nos vaya mostrando lo que anhela esta mañana para cada uno de nosotros. Amado Señor, amado Padre, Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, bendito Padre, porque nos permites compartir el Evangelio aquí juntos, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a tener un entendimiento celestial, que nos gocemos en todo tiempo, Señor, y que podamos abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, Señor, y que ese gozo nos abunde, Señor, que sea una pasión, porque en verdad tenemos una necesidad y sabemos que tú, Señor, cumples todo lo que necesitamos, Señor.
Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu obra, Señor. Ayúdanos a llevarla, Señor, cada momento de nuestra estancia en esta tierra, Señor. Cada momento que tú nos permitas tener ese aliento de vida, que en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, reflejen tu carácter, tus virtudes, tu amor. Que no sea por una conveniencia, Señor, sino que sea por un entendimiento genuino en donde tú has colocado tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Sé tú, Señor, quita toda palabra ociosa, Señor, todo aquello que no provenga de ti. Y sigue tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues, como decía al principio, en el objetivo, ¿verdad? Que tenemos que aprender a vivir cada día en el régimen nuevo. ¿Cuál es el régimen nuevo? El del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ver cómo vamos a andar conociendo, más bien, ¿sí? Vamos a conocer cómo debemos de andar conforme al Espíritu. Y lo que yo me preguntaba, ¿cómo puedo andar conforme al Espíritu de Dios? Vamos a ver también cómo debemos de pensar en las cosas del Espíritu. Vamos a ver, cómo nos ocupamos en las cosas del Espíritu y cómo debemos de vivir en este nuevo régimen, vivir en el Espíritu. Porque de momento se me hacía, y lo comentaba ahorita en el discipulado, se me hacía difícil cuando estaba estudiando esto, se me hace difícil porque pensaba yo, se me vino algo muy personal. ¿Cómo puedo identificar que verdaderamente después de esta vida el Señor tiene preparado una morada para mí? Y ahí como que hubo un fuego en mi mente en donde yo dije, efectivamente, dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me estaba jugando, me estaba haciendo una mala jugada. Mi carne, mi pensamiento, en no darle la credibilidad de no andar conforme al Espíritu. Pero vamos a ir al verso 1. Abre tu Biblia, por favor, y vamos al verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Okay. Como que es agradable esa parte, ¿no? Y después dice, los que no andan conforme a la carne hoy, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo, en esta enseñanza que le está dando a los romanos y a nosotros también, pues está englobando todo lo que el hombre es. El hombre estaba condenado. ¿Por qué? Porque la misma ley lo acusa del pecado. Nosotros estábamos condenados, ¿sí? Pero Dios manifiesta su justicia conforme a quién? Conforme a Cristo Jesús. Ahí manifiesta su justicia, lo que nos permite ser justificados por medio de qué? Por medio de la fe, por medio de esa fe que el Señor nos ha dado. Y después de eso, provoca un fruto. Y ese fruto es una evidencia de nuestra salvación. Pero esa evidencia de nuestra salvación solamente es por gracia. Tú y yo no hemos hecho absolutamente nada. Y dentro de esa gracia está la santificación. Hemos sido apartados. Pero esa parte de ser apartados es un suceso en donde hay un proceso. No es de decir, no, yo ya soy salvo y listo. No. Sino es un proceso en nuestras propias vidas, ¿sí?
¿Por qué? Porque existe una lucha interna. Por eso me llamaba la atención y lo vamos a ver más adelante, en donde dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, pero algo adicional dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y ese pequeño detalle de creer es el obedecer también. Porque nosotros estamos luchando con esa nueva naturaleza, pero también con la antigua naturaleza. Lo veníamos diciendo ahorita, que la victoria la recibimos a través de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesús, por medio de nuestro Salvador, ¿sí? Pero Pablo ahorita está manifestando algo verdadero y algo glorioso, que es Jesús. A través de Jesús ya no tenemos ninguna condenación. A través de Jesús ya no hay ninguna condenación para los creyentes, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver qué significa condenación, perdón. Es lo que significa la palabra condenación, que viene del griego katakrima, que significa sentencia de culpabilidad. Anteriormente nosotros estábamos bajo un juicio y estábamos condenados a un castigo, pero era un castigo eterno. De momento no identificamos la palabra castigo eterno, porque hoy estamos acostumbrados a hacer lo que queremos. Hoy estamos acostumbrados a que las cosas son muy rápidas. Y que si esto no está funcionando ahorita y ya pasaron, es que ya pasaron 3 meses y no veo yo frutos. Ya pasaron 5 años y no veo frutos. Ya pasaron 2 años y no veo frutos. Estamos acostumbrados a eso. Pero fíjate lo que dice Juan. Vamos a Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo decir creer en algo o creer en alguien si no estás dispuesto a ceder lo que tú crees que te conviene? ¿Cómo decir creer en algo o en alguien? Mejor dicho, creer en Cristo Jesús si no dejas de actuar como has venido actuando en tu carne? Porque dice aquí que ya ha sido condenado, no que va, sino que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Y hoy hay un estilo de vida en donde dice ser cristiano. Y decía el pastor Heriberto una ocasión, en una de sus prédicas, decía, si no sirves, si no te has discipulado, si esto, no digas que vienes aquí a Familia Semilla. Porque lo que anhelamos nosotros es que a través de la escritura, a través del verso a verso, tu vida y la mía siga siendo transformada. Y que tengamos un carácter mostrando las virtudes de Dios. No lo bonito, lo bonita que eres, sino demostrando esas virtudes, ¿sí? Pero fíjate nada más cómo el Señor pues, nos ha justificado. Dice que ya no hay ninguna condenación, ¿verdad? Vamos por favor a Romanos 5:1 y ve lo que dice el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es con el Señor, esa tranquilidad del que estamos hablando es un Señor
que cumple sus promesas. No es como nosotros que mentimos, pero tienes que identificar en qué proceso de tu vida estás en el espíritu. ¿En qué proceso estás ahorita caminando? Porque a final de cuentas, Él nos libró de ese castigo, del castigo eterno que merecíamos, estar separados toda una eternidad de Él. Entonces dice después en este verso que la confianza, ¿sí? Que los que están en Cristo, pues tienen la confianza en Él, pero no tienen la confianza en la carne. O es Cristo o eres tú. Ve lo que dice Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hemos dicho, ¿verdad? Que el obedecer, ¿qué es? Hacer lo que no te gusta hacer. Eso es la obediencia. Si no, no sería obediencia. ¿Sería qué? Conveniencia. ¿Por qué estás aquí? ¿Porque te conviene? No. Debe de haber una pasión por el Señor. Debes de aprender a ser genuino. O debemos de aprender a ser genuinos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en libertad. Hoy no vivimos en un libertinaje para que le des cuerda a tus concupiscencias. Acompáñame a Romanos capítulo 7, verso 6. Ve lo que nos dijo ya Pablo a través de esta carta. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hay cosas que vienen por doctrina, que nos enseña la palabra, pero hay otras cosas que vienen por medio de revelación del espíritu. Dice, te lo voy a parafrasear en Efesios 1:17, dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces, esa revelación viene por medio del Espíritu. Hay cosas que debemos de aprender a ser sensibles. Debemos de sensibilizarnos, de tener una actitud conforme al propósito de Dios. ¿Cuál será tener una actitud conforme al propósito de Dios? Pues ser manso, ser amoroso, ser bondadoso, ser piadoso. Ay, hasta ya me empalagué yo solito, ¿verdad? Pero a veces nos sentimos así. Ay, no me gusta. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Dice que nosotros somos, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Pero nos cansamos. Muchas veces pensamos o creemos o queremos que la gente nos entienda a nosotros. Y Pablo nos está diciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Versículo 2, por favor. Vamos al versículo 2 de capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, perdón, no, la leí mal. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y qué más? Y de la muerte. Y Pablo aquí se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo sobre el creyente, que nos da vida y nos capacita para vivir una vida en santidad. En algún momento pregunté yo a una persona, ¿vive en santidad?
Por supuesto que sí. ¿Ok? Hay que reconocer algo. Nosotros tuvimos una vida pasada. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Tuvimos una vida pasada y hay consecuencias de esa vida pasada. Hay cosas que se pueden solucionar inmediatamente porque son cosas terrenales. Pero hay otras cosas que no se pueden ya solucionar, sino que se tienen que solucionar a través del Espíritu, a través que el Espíritu Santo redarguya tu vida. Por eso dice aquí la misma palabra, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque nosotros anteriormente vivíamos en esa condenación de esclavitud. Teníamos una esclavitud y estábamos condenados. Pero nos dice que estábamos condenados, vivíamos en una esclavitud. Eso era antes de conocer a Cristo. Y una vez conociendo a Cristo, pues Cristo nos libera. Podemos entender esa parte que nos libera. No, es lo que les decía que cuando estaba yo escudriñando esta parte, decía, ¿es cierto? ¿De verdad lo crees, David? ¿De verdad crees verdaderamente que Cristo te ha libertado? ¿Te ha liberado de esa condenación? Y me jugó una mala, mi naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ya se las platiqué. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a vivir en libertad, no en libertinaje. Debemos de andar en el Espíritu. ¿Cómo vivimos según la ley del Espíritu? ¿Cómo puedes vivir, David, a través de la ley del Espíritu? Voy a dar 4 conceptos. El primer concepto es renovar nuestra mente. Saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Otra es filtrando todo lo que entra a la vida de David. Todo lo que te entra a tu vida. ¿Cómo puede ser esto? La música que escuchas, las películas que ves. Tremendo, ¿no? Las redes sociales. ¿Cómo manejas tus redes sociales? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahora, tenemos que reemplazar nuestros pensamientos negativos. ¿Cómo poder reemplazar nuestros pensamientos negativos con la verdad de Dios? ¿Cómo puedes pensar esas cosas de tu esposa, de tu esposo, de tus hermanos, de tus hijos, de tu jefe, del dueño de la empresa? ¿Cómo los puedes reemplazar esos malos pensamientos? A través de su palabra. Josué 1. Mentira, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Me sorprende, porque tenemos todo el camino bien señalado. Y otra cosa importante, reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios que ha sido perdonado y que te ha dado potestad de ser hecho hijo y que te ha dado libertad. Pero ¿la ves? ¿Ves esa libertad? ¿O estás afanado por ser perfeccionista? Porque así me pasaba a mí. Me afanaba de ser perfeccionista. Segundo, obedecer la palabra de Dios. Ay, obedecer la palabra de Dios. Mi vieja naturaleza, mi pasado, muchas veces me alcanza. Y oro al Señor para controlar mis labios, mi mente, porque
que yo sé que hice mal en un tiempo pasado y que ahorita me alcanza mi pasado y sé que en Cristo Él me fortalece. Pero quiero que vayamos, por favor, a Josué 1:8. Pero en eso que vamos, dice la parte del salmista, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque es muy fácil desesperarte porque una persona te está diciendo, ahora sí eres esto, ahora sí eres, pero antes, y tú que estás en Cristo, mira nada más. Por eso dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué debemos de hacer? Leer y meditar la palabra. Dice Josué 1:8, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo para qué? ¿De qué nos sirve? ¿De qué te sirve leer en la noche, en el día, en la tarde la palabra de Dios? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás como prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que aplicar también, pues tenemos que aplicar sus enseñanzas. Si hoy y tu devocional y en la célula donde tú asistes, en el discipulado, en esta enseñanza, tienes que aprender a cambiar tus decisiones. Hoy en día ya no te debes de regir, David, bajo tu propio criterio. Tenemos que aprender a ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Porque pareciera que en algún momento de nuestra vida solamente queremos conocer, pero no vivirla. Conocerla, tener como un cúmulo de información, y lo tienes ese cúmulo de información, pero no la vives. No la vives en tu casa, no la vives con tus hijos, no la vives con tu familia. ¿Y cuál es el reflejo de la familia que hoy tenemos? Porque no vivimos conforme a la palabra. Y eso tú no lo vas a poder cambiar. Solamente el Señor que mora en ti, el Espíritu Santo que mora en ti, puede hacer cambiar. Entonces tenemos que ser hacedores. Ahora, otra cosa, tenemos que utilizar la palabra como una herramienta, como algo que te protege, un escudo, como un caparazón en donde tú sabes, el Señor te protege en todo. ¿Se acuerdan que Jesucristo fue enviado al desierto? $40 días, 40 noches. Y el enemigo estaba ahí. Pero Jesucristo le dijo algo. Vamos por favor a Mateo, capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo. Depender de la palabra de Dios. Tenemos que ser testigos de depender de su palabra. Que cualquier acechanza del enemigo lo podemos poner como ese escudo. Y muchas veces nosotros mismos en nuestra carne. Número 3, depender del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que depender del Espíritu Santo? Porque en otro tiempo éramos tiniebla. Ahora somos luz. Somos luz, eres una luz. Eres una luz que contamina a la tiniebla. Que muchas personas están perdidas y que cuando tú llegas y compartes de la palabra de Dios
y ven tu testimonio y ven tu alegría, tu contentamiento, tu gozo, la atmósfera cambia. ¿Por qué? Porque tú estás orando continuamente. Por eso dice el Señor, orad sin cesar. Tenemos que estar en oración. Pero al estar en oración, hace un rato decíamos, tenemos que aprender a ser sensibles a su voz, no a lo que tú quieres escuchar, sino sensibles a la voz del Señor. Acompáñame a Juan, capítulo 16, verso 13. Es lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos que aprender a ser sensibles de su presencia, sensibles de su voz, dejando que en todo tiempo te transforme la manera de ser, tu manera de ser, que se vuelva la manera de ser del Señor en ti, que seas genuino, que no seas voluble. Hoy amanecí de buenas, hablo bien. Hoy amanecí de malas, hablo mal. Ay, es que mi carácter, yo me apellido Camacho, es que lo Camacho me salió. ¿Y Cristo? ¿Qué pasó? ¿Por qué sacamos lo Camacho? ¿Por qué sacas lo González o lo Pérez o no sé, no? No, que Cristo mora en ti. Debemos de aprender a vivir en comunión con Dios. Pero el aprender a vivir en comunión con Dios, tenemos que aprender a vivir con su iglesia. Porque nosotros somos su esposa, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿verdad? Y tanto más cuando el tiempo se acerca. Debemos de aprender a congregarnos. Es como podemos andar en espíritu, ¿sí? Fíjate nada más. Normalmente oramos por los alimentos, ¿verdad? Pero, ¿y tus tiempos con Dios? ¿Son específicos? ¿Tienes un tiempo en donde tú tienes una oración con el Señor? Porque Jesucristo ha puesto un ejemplo. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 1, verso 35. Ve cómo dice que nosotros sigamos sus pasos, decía Pablo, ¿verdad? Pero ve lo que dice en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Oremos, estemos en comunión. Dice, y fiel es Dios, ¿verdad? Por el cual hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios. ¿Cuál es tu llamado, iglesia? ¿Cuál es tu llamado, familia? Tener comunión con Dios. Ese es tu llamado. No, es que profeta, que esto, que no. Tu llamado es tener comunión con Cristo. Y una vez que tengas comunión con Cristo, en Cristo, las cosas van a cambiar. Tu mente, tu manera de pensar, tus acciones, tus arrebatos, mis acciones. ¿Sí? Ahora, el Señor puso su iglesia ¿para qué? Para podernos congregar. No es porque Él dice, no, está bien, o sea, yo después lo escucho. Es que no puedo, es que me salió trabajo, y es que me salió el otro. ¿Está bien? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es confiar en lo que hablan los hermanos, las hermanas. Pero el que te congregues te edifica. Porque en el momento que te edifica es en el momento que el Señor empieza a abrir esa brecha en donde afortunadamente en esta congregación
lo que es familia Semilla, evitamos el chisme, evitamos la murmuración, compartimos la palabra verso a verso. Okay, vamos al versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por condenó al pecado en la carne. Wow. Porque lo que era imposible para la ley. Hoy entendemos, ¿verdad?, que la ley nos muestra el pecado. Nos estaba mostrando la profundidad del pecado en el cual nosotros vivíamos, o nos muestra, mejor dicho. Entonces, en esa profundidad del pecado nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero al mostrarnos esa naturaleza y al no poder cumplir con toda la moralidad de Dios en sus mandamientos, nos hace buscar un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Cristo Jesús. ¿Sí? Dice Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nana, esa guía, ha sido nuestra institutriz, ha sido esa persona que nos ha brindado el apoyo, la ayuda para conocer en lo que estábamos mal, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Entonces la ley es como un espejo en donde ves tu rostro, pero solamente lo ves, no modifica absolutamente nada. La ley no te trae salvación, solamente te identifica, o sea, te ve cómo estás, te hace ver cómo estás. Y al no traernos salvación, por eso es que nos hace buscar a Jesucristo. Y Jesucristo es el único que nos puede purificar. Es el único que pudo cumplir los estándares de Dios para que fuésemos justificados. Y dice Pablo en este mismo verso, por cuanto era débil por la carne, no podía salvarnos, no podíamos cumplirlo, solamente era ese espejo. ¿Sí? Vamos por favor a Juan 8:34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso decíamos la semana pasada, tienes que aprender a identificar el pecado y cortarlo totalmente. ¿Sí? No podíamos ser salvos a través de nuestras propias fuerzas. Por eso es que era necesario que Dios enviara a su Hijo para que pudiésemos ser justificados. Era la única solución. Y dentro de esa solución, fíjate cómo lo planeó el Señor. Tuvo que enviar a su Hijo a esta tierra en semejanza de hombre, para que vieras que verdaderamente se puede hacer, porque de palabra no confiamos. Ve lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vino en una condición débil como tú y como yo? Sí. Si tú le pegabas con un palo, le dolía al igual que a ti, igual que a mí. Por eso en esa condición débil, pero alejado del pecado, totalmente, lo pudimos ver, lo pudimos observar. Y al verlo a Él, podemos ver a Dios Padre. Maravilloso. Ve lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8. Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue tentado, como lo veníamos viendo, y fue tentado en todo, pero Él
se hizo obediente hasta la muerte por nosotros. Él tomó ese lugar que te correspondía a ti y que me correspondía a mí. Él se sacrificó por tus pecados y por los míos. Pero no solamente se sacrificó, sino que también pagó tu deuda y pagó la mía. Uy. Y ahí es donde Cristo, al momento de subir en esa cruz, derrota el pecado que había en ti y ese pecado que también había en mí. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. Y ve cómo fue quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Quitó toda condenación en nuestras vidas. Absolutamente toda. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses 2, verso 14. Gracias. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estábamos destituidos de su gracia, de su gloria. Y a través de ese madero lo hizo. Versículo 4 de Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley en su tiempo demandaba perfección y obediencia absoluta, obediencia total. Sin embargo, nadie podía cumplirla. ¿Debido a qué? A nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que nadie podía cumplirla. Por eso es que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo cumplió con los estándares, con la ley al 100%. Por eso dijo Jesucristo, ¿verdad? Mateo 5:17, vamos. Dice, no pensáis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Imagínate nada más cómo Él cumplió y cumplió hasta la muerte. Pagó por tu culpa, por mis culpas, y nos traspasó, nos imputó. ¿Qué nos imputó? Su justicia. Nos declaró justos delante de Dios. No por tus buenas obras, no, ni por las mías, sino que en su inmensa misericordia fue un plan perfecto que tenía Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, dice, ¿verdad? Que no andamos conforme a la carne. Al ser justificados por el Señor, ya no podemos vivir para satisfacer el pecado. ¿No te sientes hasta incómodo el hacer cosas que no están bien? ¿No te redarguye el hecho de no hacer lo que le agrada al Señor? Y ahí nos damos cuenta que nuestra naturaleza pecaminosa nos sigue revelando esa desobediencia, esa separación de Dios. ¿Cómo? Dándole gusto a la carne. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo nos justifica. ¿Para qué? Para estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Es como nos justifica. No, es que decía Lucas, ¿verdad? Bueno, Jesucristo habló con sus discípulos y le dijo que era imposible que no tropezaran. Pero que hay de aquel por el cual haga tropezar. ¿Te vas a tropezar? Sí. No dudes de eso, pero créele al Señor. Obedécele al Espíritu Santo, obedece la voluntad de Dios. Porque una vez que obedezcas la voluntad de Dios, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de su carácter. Eras de un carácter explosivo, ahora en Cristo ya no lo eres.
eras de un carácter voluntarioso, hoy en Cristo ya no lo debes de ser, porque en Cristo tenemos victoria. ¿Sí? Vamos por favor a Romanos 6:14, nada más para confirmar que ya no estás dominado bajo el pecado. ¿Sí? Ya no te reina el pecado, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántas veces tenemos que repetirlo? ¿Cuántas veces tienes que entenderlo? ¿O cuántas veces tienes que escucharlo? Tremendo. Pero el Señor tiene tanta misericordia en cada uno de nosotros que sus tiempos son perfectos. Y yo decía, Señor, hoy es tu tiempo y hoy es mi tiempo. Ve lo que pasó, vamos a ver lo que pasó con este Pedro cuando él lo negó, cuando no creía realmente. Decía que creía, pero no creía, ¿sí? Solamente observaba. Y había ciertas cosas que el Señor le había revelado. Pero aún así, cuando vino la hora de la prueba, tal vez, no pudo testificar que sí lo conocía. Pero todo esto era un plan de Dios, para que después viniese la gloria del Espíritu Santo sobre ellos. Vamos por favor, vamos a leer una parte de Mateo capítulo 26, verso 69, y vamos a leer hasta el 75. Mateo 26, 69, 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él de la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pero una vez que vino la llenura del Espíritu Santo, las cosas cambiaron. Y cambiaron cuando Pedro estaba predicando a más de 3,000 personas. ¿Sí? Vamos a Hechos, capítulo 2, verso 14. Y vamos a leer hasta el 17. Ve lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vamos a saltarnos al 36, por favor. Y ve lo que dice este hermoso verso. Vamos a continuar leyendo hasta el 41. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para ustedes, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa está en ti, la promesa está en nuestros hijos, aunque tus ojos no lo puedan ver. Esa promesa está establecida en tu vida.
¿sí? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate nada más. Verso 5. Vamos a ver cómo debemos de pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cómo en verdad podemos pensar? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquellos que piensan en las cosas de la carne son los que aún están dominados por sus deleites, por lo que quieren hacer, ¿sí? Porque todavía no han nacido espiritualmente de nuevo. Tremendo. Dices, wow, ¿no? Y por tanto, pues su corazón no está regenerado. No hay una regeneración en el corazón de esa persona. Tremendo, ¿no? Pues su prioridad son los deseos de la carne. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿no? Anhelan hacer su propia voluntad. ¿Por qué? Porque están dirigidos por el pecado y no por Dios. Tremendo, ¿no? Ahora, vamos a ver los que son en espíritu y piensan en las cosas del espíritu. Son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que creen en Cristo Jesús, que sus corazones han sido transformados y ahora su mente y su corazón están dirigidos por medio del Espíritu Santo. Es su soberano. Esa mente y ese corazón de esos creyentes que hoy viven en el Espíritu están alineados a la voluntad de Dios y ocupan sus pensamientos en Dios. Acompáñame a Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo leímos, ¿verdad? Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Complicadísimo, ¿sí o no? Pero dice la palabra. ¿Le crees a la palabra? ¿Cómo debemos de ocuparnos en la ley del Espíritu? ¿De qué manera podemos ocuparnos nosotros en la ley del Espíritu? Vamos al versículo 6, por favor. Porque el ocuparse de la carne, ¿cómo es? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a ver lo que significa la palabra ocuparse. Y viene de la palabra griega pronema, que significa mentalidad, intención, actitud. Cuando una persona vive centrada en los deseos de la carne, el resultado final, ¿cómo es? Es muerte espiritual y separación eterna de Dios. Y se puede, pues es que a mí pues, me interesa vivir ahorita y pues ya después ya lo que diga Dios, ¿no? Sí, lo que dice Dios es esto. Es una separación total. Dice que cuando nosotros lleguemos a tener un cuerpo glorificado, veremos a quien tú amabas. Podrás ver a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos que se adelantaron previamente. Los vas a poder ver. Eso no es un aliciente para ti, para vivir en plenitud, para que podamos ocuparnos en las cosas del Espíritu. Porque cuando nosotros nos ocupamos en las cosas del Espíritu Santo, es tener una vida espiritual. Y en esa vida espiritual, ¿qué es lo que significa una vida espiritual en griego? Es zoe, que es una vida eterna. La palabra bio es lo que significa biológicamente, físico. Pero nosotros vamos a morir. Pero a diferencia de la muerte bio, estamos en una muerte zoe, porque esa muerte zoe representa la vida eterna.
y la vida abundante en comunión con Dios, porque viviremos una vida en abundancia. Viviremos para alabar a nuestro Creador. Y es cuando eso nos produce paz para con Dios. ¿Sí? Ok. Vamos al verso 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La misma naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros nos aparta de Dios y se opone activamente contra Él. Eso es lo que provoca. Y lo que nos quiere decir aquí es que el Señor no está en una etapa neutral. O es sí o es no. Sino que esta parte de este pecado que nos contamina, esta naturaleza contaminosa, nos hace alejarnos de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado de Dios? Así en un instante. En un instante, en un pensar, lo que les estaba yo diciendo hace un rato. Pero el Señor te promueve misericordia y te trae aquí y me trae aquí para poder entender que Él es abundante. ¿Sí? Acompáñame por favor a Santiago 4:4. Ve lo que habla la palabra. Oh almas adúlteras. ¿Cómo dice? Almas. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puedes decir que crees en el Señor si no estás haciendo lo que el Señor te está hablando en la misma palabra. Porque dice este mismo verso, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La vieja naturaleza es rebelde. Nuestra carne es rebelde. Y al momento de ser rebelde nos incapacita para ser obedientes para Dios. Perdón, en Dios. Nos incapacita. No puedes hacerlo. Por eso les decía hace un momento que Dios no es una información. Dios en su palabra hay que ser, aparte de ser adoradores, tenemos que ser hacedores. Ok, vamos al verso 8. Ya estamos por terminar. ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ningún esfuerzo que tú hagas humano puede agradar al Señor. Pero, ¿sabes? Tampoco puedes ser regenerado. Ningún esfuerzo que tú hagas. Si no es que el Espíritu Santo mora en ti. Y sentirnos y sabernos deudores de su amor, de su misericordia. Porque es muy difícil cuando vienen las pruebas. Porque no sabemos pedir perdón. Y dices que mora el Espíritu Santo en ti. ¿Cómo hablar? ¿Cómo decir? Arrepiéntete de lo que hayas hecho mal. Si le hablaste mal a tu esposa, si le hablaste mal a tu esposo, acepta al Espíritu Santo para que haya ese mover en tu corazón. Porque ninguna obra humana, por muy buena que parezca, va a ser algo genuino. ¿Qué dices? Ay, no, perdón, no, sí, ya la regué, no quiero que se dé cuenta, esto, aquello, y estás trabajando infinidad de cosas. Pero no te presentas ante el trono de la gracia como lo que eres, sino que estás satisfaciendo tu necesidad. Decíamos en una de varones, muéstrate como eres, porque esto va a ser una
una bola de nieve. Si pecaste, háblalo con tu esposa, háblalo con tu esposo. Claro. Si es que ya no tengo amor, pues no, chiquito, pues le andas jugando al vivo o le andas jugando a la viva. Pues ¿cuándo? ¿No? Híjole. Pero recuerda, la carne no te justifica en nada. Lo único que te puede justificar es Cristo Jesús. Dice que como está escrito, ¿verdad? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en esa parte, qué difícil. No, es que yo ya estuve hablando con el Señor y ya me perdonó. Ah, seguro, segura. Tremendo, ¿verdad? Porque dice la misma palabra, porque sin fe, ¿cómo es? Es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces aquí mismo Pablo le, le hace una carta a la iglesia de Galacia. Vamos a Gálatas, por favor, capítulo 5, verso 19 al 21. Y ve lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Y te empieza a dar un repertorio. Y dentro de ese repertorio es lo que, no sé en qué te puedes identificar, ¿verdad? Pero espero que el Espíritu Santo ahorita redarguya tu corazón, lo puedas comprender, paralices ese tiempo, ese momento de pecado y que el Señor haga la obra en ti. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate nada más, pecado pequeñito y pecado grandote. Es lo mismo para el Señor. Pero es que no, yo tengo otro concepto de esto. Pues, si Dios te lo dijo, adelante, pero no creo. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si es que verdaderamente el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no le pertenece. Una persona que es creyente, que está dominada porque el Espíritu Santo mora en él, ya esos dominios de la carne los identifica. Ya su vida está bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero como les decía, esto no significa que el creyente no va a pecar, va a seguir pecando. Pero la diferencia es que su vida ya no está gobernada por el pecado, sino por el Espíritu de Dios, el cual en él va a producir ¿qué? Un fruto. Y esos son los frutos, ¿verdad? Y bueno, el fruto del Espíritu, que es el amor, gozo, paciencia, benignidad, paz. Y dice que contra tal templanza y contra tales no hay ley. Ese es el fruto. Ves en tu esposo, ves en tu esposa, ves en tus hijos ese fruto de amor. O estamos así como decía mi mamá, estás como cuchillito de palo ahí molestando. Ay, ¿mora el amor? Bueno, ok. Dice que si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y aquí Pablo pues habla directamente a todos los creyentes. Ahí en esa parte de Romanos, sí, pero todos aquellos creyentes que ya no viven sobre la carne, ¿no? O bajo la carne, sino que hoy viven bajo el Espíritu Santo. Me pregunté, dice, ¿mora el Espíritu Santo en mi vida? Yo sé que sí, porque
inmediatamente me arrepiento de lo que hago mal. No sé qué pase en tu vida, pero no dejes de pasar esa oportunidad que tienes para arrepentirte. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Acompáñame a 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces hoy sé que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sí? Vamos a ver la palabra tiene. Y viene la palabra griega hecho, que significa poseer, sostener, estar unido a algo. El que no tiene el Espíritu Santo no pertenece a Cristo. No importa la religión que tengas, ni cuántas obras buenas pienses que haces. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. ¿Y te sabes otra cosa? No somos verdaderos cristianos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Por eso debemos de aprender a vivir, ¿sí? Ok, vamos al verso 10. Pero si Cristo vive en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Nuestra carne tiene que morir, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y esas son dos realidades que tiene el ser humano y que está mencionando Pablo, ¿verdad? Cuando vivimos en la carne o cuando vivimos en el espíritu. ¿De qué manera hoy anhelas vivir? ¿Deseas morir tu carne? ¿O anhelas que tu carne no tenga influencia sobre tus decisiones? Porque muchas veces tomamos decisiones bajo emociones. Estamos contentos y decimos que sí a todo, ¿no? O ciertamente decimos no porque no es conveniente. Pero cuando estamos enojados, ni me interesa, ni escuchamos. Y no es porque te digan la verdad, o tu verdades. Dice, es que no le gusta porque le dicen sus verdades. No, no se trata de decir verdades. Se trata de decir conforme a la palabra de Dios. Se trata de hablar conforme a la palabra que Dios nos ha dado. Porque tu verdad está muy lejos de la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra verdad tiene que ser semejante a la verdad. Bueno, tiene que ser totalmente a la verdad de Dios. Fíjate que cuando dice en esta parte, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ok? Les decía hace un momento que antes de llegar a Cristo tuvimos una vida y había consecuencias. Pero esas consecuencias, a través del tiempo, vienen cayendo en una enfermedad. Que se te viene la diabetes, que se te viene la hipertensión, que se te viene el dolor de huesos, que se te viene y se te viene y se te viene el titipuchal de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque antes nuestro cuerpo terrenal sufre esas consecuencias, porque es débil y nuestro cuerpo terrenal va a morir totalmente. Y no sabemos cuándo, ¿verdad? Acompáñanos en 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos antes que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por fuera podemos estar maltrechos, ¿verdad? Pero por dentro, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros cambia. Estás fuerte, ¿sí? Versículo 11 y terminamos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, vive, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en ustedes. Y aquí fíjate que Pablo ya está refiriendo, bueno, se ha referido desde antes, pero en esta parte, en esta porción de la Escritura, se refiere directamente a Dios Padre. Y Dios Padre quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 24. Ahora sí, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sí? Esa parte donde dice, ¿sí? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Vamos a ver qué significa la palabra vivificará. ¿Sí? Está medio complicado en griego, pero dice supoieo, que significa dar vida, revivir, hacer vivir, pero ver esta parte, vivir eternamente, hacer revivir, pero vivir eternamente. Y Pablo está diciendo que nuestros cuerpos serán resucitados, así como el cuerpo de Jesucristo fue resucitado y fue puesto, el cuerpo fue resucitado, pero el cuerpo fue glorificado. ¿Sí? Nos va a cambiar de este cuerpo de muerte en un cuerpo glorificado para que no muramos en la presencia del Señor. Vamos por favor a Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Porque al momento de ser glorificado, seremos pues parte de ese reino, ¿verdad? Tendremos una vida espiritual eterna y Dios estará transformando nuestro cuerpo. Pero dice Filipenses 3:20, el cual dice Filipenses 3:20 al 21. Ok. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Maravilloso en esta carta porque Pablo va a seguir mostrándonos, ¿no? Y enseñándonos cómo es la justificación, cómo es la glorificación y cuál es el elemento o cuáles son los elementos fundamentales que es la santificación. ¿Oramos? Amado Señor, en esta tarde, Señor, te seguimos dando gracias, Padre, para que cada día, Señor, nosotros aprendamos a vivir, Señor, bajo el régimen nuevo del Espíritu, andando, pensando, ocupándonos y viviendo en las cosas del Espíritu, Señor. Ayúdanos en esta mañana para poder identificar cada uno de estos aspectos, Señor, y que tu palabra, Señor, dice que tu palabra, pues, es inspirada por ti, que nos ayuda, nos enseña, Señor, nos redarguye, nos corrige, pero sobre todo nos instruye en tu justicia, Señor, en la justicia de tu amado Jesús. Ayúdanos, Señor, para que hoy pongamos por obra, Señor, todo lo que nos has dicho en esta tarde. Por todo esto, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la alabanza, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.